Ya. Ahora sí, una última confirmación. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bonito? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ah, listo. Ya. Eh, Daniel, una pregunta. sí, claro. ¿Esta clase o taller lo vas a grabar para subirlo después? Arribita, creo que por acá o por acá debería ser como una luz parpadeante que sale grabando. Ah, sí, una luz en rojo. Ya, vale. Yes. Sí, órdenes del jefe. Ya. Ahora, ¿quién de ustedes tiene el Aspen instalado? Yo. Ya va uno. Igual. Ah, ya. Ya, entonces vamos a ir paso a paso, ¿ya? Bueno, el taller de introducción a Aspenheiser es simplemente un taller súper cortito, en realidad no es tan corto, con una serie de ejercicios para que ustedes se empiecen a acostumbrar a qué es el programa, cómo se ocupa el programa, cuál es la idea del programa, para qué sirve el programa, etcétera, 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 para que puedan realizar al menos en este taller la tarea 3, y en el siguiente taller la tarea 4, por así decirlo, pero al final la 3 también suma para la 4 y así, ¿ya? Tanto la tarea 3 como la tarea 4 tienen que ver con Aspen, ¿ya? Em, ya, ah, taller. La simulación en procesos. ¿Por qué es importante la simulación? ¿Por qué creen que es importante la simulación de procesos hoy en día? O desde hace varios años ya atrás. ¿Aló? Porque así podemos modelar antes de llevarlo como a la práctica, ¿no? Correcto, correcto. Correcto, podemos tener una idea estimada de qué es lo que podría ocurrir, o qué es lo que se necesitaría, ciertos rangos, ciertos valores en base a la modelación, que yo después puedo llevar a la práctica, y después puedo comparar siempre qué es lo que me tiró la modelación a lo que yo cuando lo voy a construir, armar y ejecutar me tira la vida real, claramente. Y bueno, los simuladores más conocidos, ustedes ya han trabajado con COMSOL en, en Fenómeno y hubo un tiempo que lo usaron en Calor. ANSYS, que ahora está empezando a ser usado en Calor y Fenómeno. Aspen, que lo ocupamos acá y en Calor. Y ChemCAD, ¿cierto? Ya. Unas recomendaciones con respecto a cualquier tipo de modelación es, si ustedes quieren modelar, si ustedes les piden que modelen algo, es conocer las ventajas y desventajas del simulador. Por ejemplo, ¿qué es lo que no simula? ¿Qué es lo que sí simula? ¿Para qué está diseñado el simulador? ¿La interfaz es amigable o no es amigable? Eh, Cosas como esas, ¿cachai? ¿Tiene hartos paquetes termodinámicos? ¿Tiene solo uno? Esas cosas hay que tenerlas en claro. Aspen High sí es bastante bueno, cubre una alta variedad de procesos, aunque a veces da resultados no tan realísticos, ujú, porque ocurre algo que lo hacen todos los programas, que es todos estos problemas que son de eh, muchos equipos funcionando con distintas eh, condiciones y funcionando al mismo tiempo, imagínenselo como una línea así
subiendo y bajando en el espacio, y ustedes quieren un punto específico, un máximo o un mínimo, básicamente. Siempre se busca uno de los dos. Y el programa lo que hace es iterar una otra vez hasta llegar al punto más pequeño que puede obtener. Pero en base a eso se tiene que también ver el punto de inicio que ustedes le dieron al programa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes corren una simulación, desde un cierto punto les va a dar un punto, pero si después imagínense su compañero al lado parte de otro punto, les va a dar otro punto. Básicamente son lo mismo. No es el mismo valor, claramente, pero así funcionan muchos programas. Y Aspen a veces sufre de eso. Tú puedes correr una y otra y otra y otra vez la simulación y básicamente con cada simulación te van cambiando pequeñamente de pequeña manera los números, porque tu solución se va corriendo, porque tu semilla de donde tú partiste de tus iteraciones cambia, ¿ya? Bueno, otra recomendación es comenzar simulando casos resueltos y conocidos y luego ir modificando a casos más complejos, cambiando componentes, etcétera, ¿ya? Otra cosa muy importante que supongo que aprendieron bien en fenómeno de transporte es elegir correctamente las condiciones de borde, especificaciones, mallado, modelos que sean acorde al problema. Esto principalmente se aplica a programas como COMSOL, ANSYS, ¿cierto? En Aspen lo que más nos importa son las especificaciones de los equipos, ya van a ver. ¿Ya? Y por último, siempre contrastar y comparar resultados obtenidos con los reales. ¿Ok? Si tú implementaste una torre de 12 platos que ingresaba tanto, tanto, funcionaba con tanto, ya bacán. Te tiró que tu fondo era de tal calidad y tu estilo era de tanto. Pero de pronto tú lo implementaste y no te dio lo mismo. Bueno, tiene lógica. Las simulaciones son perfectas y el mundo no lo es. ¿Ok? Y siempre preguntarse, ¿los datos obtenidos tienen sentido? Siempre hay que tener ojo con eso. Onda. También van a haber casos en los cuales los datos no se van a comportar de manera teóricamente esperada, y eso es porque hay un problema a veces en el programa, en la simulación, en qué es lo que yo estoy cambiando y cómo se relaciona con todo el resto de las cosas. La idea del taller, que yo lo reformé, es que eso no tenga que ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso. Ya. Vamos a seguir avanzando y entramos al caso práctico 01. Ahora necesito que todos abran su Aspen. Esto puede que le genere más o menos un estrés al computador, empiece a sonar, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo cerrar todos los demás programas. O sea, claramente no cierren Zoom. Y eso. Abran Aspen en la página inicial. Yo voy a abrir el mío. Les voy a compartir el mío una vez ya abierto. Y por favor, avísenme cuando estén todos ya en Aspen. ¿Ok? Para los que llegaron recién, no se olviden que pueden interrumpirme en cualquier momento desmuteando el micrófono. ¿Están todos listos, chicos? ¿Todo listo?
Sí. Ya, Rodrigo, bien. A todo esto, ahora mismo en la pantalla, ¿qué ven? ¿Ven solo Aspen, nada más, dando vuelta? Solo el Aspen. Buena, ya, pulento. Me parece bien. Anaís, Aloy, Ignacio, ¿lograron abrir Aspen? ¿Se demora un poquito la pantalla de ingreso? Está cargando. Ya, muy bien. Alois, Ignacio. Ya, Ignacio, sí, está listo. No creo que nos falta Eloy. Listo, bien. Vamos. Ya. Esta va a ser una de las primeras pantallas que les va a aparecer en Aspen una vez empiecen a trabajar en él. Ya. Aquí simplemente vamos a New. Bien. Y si eres tan amable. Ya, bien. Ahora, esta sí es la pantalla principal de Aspen cuando ustedes quieran trabajar, empezar a trabajar en cualquier cosa, ¿ya? ¿Tienen todos descargados la PPT, no sé, en sus celulares como para poder mirarla al mismo tiempo que estamos haciendo el ejercicio? ¿No? Ya, no. Ya, caso práctico 1. Vamos a ver de nuevo esto. Se debe combinar corriente de 10 kilogramos hora de agua a 25 grados Celsius a un bar y un bar de entrada con otra corriente de agua a 35 grados Celsius y un bar. Se dispone de 75 kJ minuto de energía para calentar el agua. Posteriormente se deben separar en dos corrientes en razón 3:1. ¿Ok? Este es el dibujito, acá abajo, ¿se ve bien? ¿Ya? En el cual tenemos la corriente de entrada, cada una es la de 10 y la de 25-35, ese es un mixer, ajá, ¿se entiende? La corriente 3, que es la suma de la 1 y la 2, un intercambio de calor donde se le agrega energía, porque es para calentar, el simbolito es ese, va hacia abajo, en Aspen es rojo, ya lo van a ver. La corriente 4, que es cuando se cambia la corriente, y por último, el separador, ¿ok? La razón 3:1, es importante eso. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a Aspen. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber al principio es rellenar esto, ¿ok? Principalmente estas dos cosas, nada más. Component list in fluid packages, que está en properties. Ahora, acá en component list, tan simple como suena, yo voy acá, pongo add, ¿ok? Voy a borrar, ahí armé dos listas. Agarro la lista, ¿ok? Yo le puedo poner nombre, da lo mismo, pero simplemente como en el list. Y voy a buscar por cada uno de los compuestos químicos que aparezcan en mi modelación. Modelación es simplemente agua, así que busco agua. Puedo buscar como water, H2O, lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Le damos doble clic o seleccionar add, como ustedes quieran, como les guste, y tenemos nuestro componente. No tenemos ningún otro componente, así que da lo mismo.
Luego vamos a Fluid Package. Estos son los paquetes termodinámicos que tiene Aspen. En este punto, lo que se hace es add, ¿ok? ¿Me van siguiendo? ¿Aló? Necesito confirmación de que me estén siguiendo. ¿Ya? Sí, bien. Ok, bueno, entonces. Entonces en Fluid Package... sí. Fluid Package, Basis, ahí sí. Penn Robinson. ¿Por qué Penn Robinson? Bueno, súper simple. Porque a Jay-Z lo ama, le encanta, y porque es súper bueno. ¿Ok? Estos paquetes termodinámicos van a depender de qué es lo que tú quieras modelar, que es lo que yo les comentaba al inicio. ¿Ok? Hay muchos tipos, hay muchos que yo no conozco personalmente, yo casi siempre ocupo Penn Robinson. ¿Por qué? Porque funciona. Si tú seleccionas uno y te dice que no, acá te aparece rojo o amarillo, que no sea verde, eso quiere decir que las condiciones que el fluido no se puede modelar correctamente, o las interacciones de los fluidos no se pueden modelar correctamente con ese modelo. Ahora, como es agua, fácilmente funciona con Penn Robinson. Y básicamente cualquier cosa funciona con Penn Robinson, excepto hidrocarburos y algunos gases, algún par de torres de absorción, de desorción, etc. Eso requieren modelos más detallados y específicos para ese tipo de modelación, claro. Y esto es delay. Fuck. Dame un segundito. Listo, ahí estamos bien. Entonces, una vez tenemos todo completado acá, Component List y Fluid Packages, en Properties nos vamos a Simulación. Ahora, en Simulación aparece esto, ¿ok? Que es la paleta, ¿ok? En la paleta, que a veces cuesta un poquito cachar dónde moverlo, pero es sobre la P. Tú agarran sobre la P y la pueden mover tranquilamente. La vamos a colocar acá donde ustedes les den la gana. Se puede minimizar, ampliar, todo lo que quieran, ¿bien? El tema es que aquí están todos los equipos necesarios para hacer nuestra simulación. ¿Ya? Entonces nosotros primero tenemos que pensar, ya, ¿qué es lo primero que entraba? Era un mix. Y lo agarro y lo arrastro, ¿ok? Después era un heater. De hecho sale hasta el nombre, súper entretenido. Heater, muy bien. Y después aparece un separador. Bien. Si se dan cuenta, no hay ninguna corriente y ya después te lo podemos mandar al carajo. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna corriente. Ya son solo los equipos. Entonces, necesito que todos lleguen por lo menos a esta parte antes de seguir. ¿Están todos listos ahí? Sí. Ya. Muy bien. Ya, entonces, tenemos nuestros equipos, ¿cierto? Que ¿se acuerdan que era así el diagrama? Bien, entonces vamos a seguir. Okay. Lo siguiente que hay que hacer es agarrar cada equipo y definir las corrientes de entrada y salida. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos solo los equipos, pero no le estamos diciendo cuántas corrientes hay de entrada, cuántas hay de salida. Hay equipos que claramente tienen un número definido ya de corriente de entrada y salida. Los mezcladores y los separadores no. Los intercambiadores sí. Entran solo una y sale una. Bueno, depende. Hay otros que son distintos. Ok. Entonces nosotros aquí tenemos el mix 1, ¿cierto? Y nosotros tenemos inlet stream y outlet stream. ¿Ok? Para llegar una corriente acá, yo simplemente voy acá, por lo menos este es mi estilo, me pongo sobre esto y anoto uno. Uno. Solo uno. Y aprieto enter. Y se me generó la corriente 1. Se me generó. Igual pulento. Eso quiere decir que puedo modificar el flowchart general tan solo desde la pantalla de control de un equipo dentro del flowchart, lo cual es igual es interesante. Daniel, ¿Sí? me perdí. ¿Cómo abriste esa ventana?
Perdón, esta ventana se hace haciendo doble clic sobre el equipo. Si tú haces doble clic sobre el equipo, te va a empezar a abrir las ventanas de cada equipo. Por ejemplo, aquí al hacer doble clic en el header, abre la página del header, ¿cierto? Ok. Ya, ok, entonces sigamos. Entonces tengo mi entrada 1 y ahora necesito otra entrada. Hago clic, repito, hago clic acá, no va a pasar nada. Hago 2 y ahí sí pasa y después aprieto Enter. Bien, y ahora necesito mi salida, una corriente 3. ¿Bien? Súper simple, ¿cierto? Ya. Ahora, no resuelto. Ya, esta es una barra de estado que representa el estado de esto. Y ahora sí lo pueden ver bien. Ahora sí lo pueden ver bien. Un equipo sin nada es rojo. Un equipo a medias sin resolver es con borde amarillo y con líneas celestes. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Guachen, espulento. Ahora yo voy a la corriente 1. Porque piensen, solo la corriente 1 es simplemente una corriente cualquiera, no tiene condiciones, no tiene presión, temperatura, no tiene composición, no tiene nada de eso. Entonces yo hago doble clic en la corriente 1 y me aparece una linda tabla en la cual yo puedo definir todos esos valores que les acabo de hablar. Entonces vamos a decir que esta es la corriente de 25 grados Celsius, ¿cierto? Doy Enter. La presión de bar era un bar, así que ahí tenemos un bar. Tenía un flujo molar de, o sea, un flujo másico de 10 kilogramos Daniel, hora. ¿Sí? me ¿Sí? pregunta, ¿cómo puedo cambiar las unidades? Porque tengo la presión en kilopascales. Bien, perfecto. Las unidades se hacen acá. En Home, justo abajo de Home, aquí dice Unit Set. Yo lo tengo en DIPA 1E. Me acomoda en eso, porque la presión viene en bar. Mira, de hecho acá mismo tiene presión en bar, kilomol, kilosegundo, metros cuadrados. A mí me gusta ese, por si ustedes quieren agregar eso. Hay otra gente que ocupa el, el internacional. Hay algunas que considero que están como buenas, pero bueno. Ya, entonces una vez solucionado lo de las unidades, podemos... y de todas maneras, mira, Rodrigo, yo voy acá y, mira, cualquiera, user field 3, no sé qué cosa, ¿cierto? O no, veamos otra cosa, algo más raro, esto. Veamos qué unidades tengo. Cacha. Tengo centígrado... gracias. Ya, tengo grados centígrados, tengo bar gramo, kilomol, kilojoule, ya, cosas XD, ¿ya? Ahora, la presión. Yo quiero un bar. Dense cuenta de acá al lado. Esta barrita, cuando yo pongo un número, me pregunta el tiro, ¿pero en qué unidades? Y yo abro acá y tengo toda la opción de todas las presiones habidas y por haber en la vida, ¿cachai? Entonces yo voy y aquí busco y está kilopascales, pascal, megapascal, bla, 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 ¿cierto? Y voy a ver y listo, y se acabó. Entonces da lo mismo en realidad en qué unidad esté puesta el programa. Tú de todas maneras puedes ir y chantar el número que te dieron. No tenéis que preocuparte de convertirlo tú mismo. Simplemente, pucha, me lo dieron en una unidad super penca. Voy, coloco, busque su unidad super penca y listo. Se me arregla el tiro. No tienes que andar preocupado tú de, pucha, ¿cuántos son tantos, tantos? No, no, no. Está bien. Ahora, ¿cuál era el que tenía yo? Se me olvidó. Ahí está. No, eso no era. ¿Cuál era? Ya está. Ya, entonces, volviendo, estamos completando lo que es la corriente 1, ¿cierto? Le dimos temperatura, 25 grados, presión 1 bar, y un flujo másico de 10 kilogramos hora. Entonces vamos acá, ponemos 10 y está en kilogramos segundo, voy y busco kilogramos hora, ¿cierto?
que están todos separados por acá. Si, por ejemplo, kilogramos. Bien, listo. Y se acabó. Ahora, ¿caché que tiene la temperatura, tiene la presión y tiene el flujo? Eso son todo lo que tú deseas saber en una corriente y con eso está perfecto. Pero hay hay un solo problema. Aún así sale unknown composition. Acá abajo siempre te va a salir qué es lo que necesitas, qué es lo que te falta para completar tu equipo, tu corriente, etc. ¿Ya? Entonces vamos acá a composición y aparece esto. Mole fraction, ¿cierto? De H2O. Entonces yo voy ahí, me paré sobre eso, hice clic. A veces va a salir eso, a veces simplemente va a quedar, suéltame, ya ahí. Y coloco, ok, listo. Ahí, 1, ¿cierto? Porque la fracción es total, y aprieto Enter. Y va a salir esta página. Siempre va a salir esta página, a veces van a ser 1000 compuestos y uno va a tener que ir arreglándolo a mano. Si esto es a mano, no hay otra opción, a mano. ¿Ok? Y que ustedes pueden cambiar si lo quieren en mole fraction, mass fraction, liquid building fraction, mole flow, mass flow, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí nosotros con mole fraction estamos bien. Ponemos 1, 100% de todos los moles de la corriente es agua. Damos OK. Oye, ¿qué es? Y ahí está, sí, OK. 1 y ¡pum! OK. Mira, cacha. Qué bonito es OK. Entonces, wow. Y miren lo que ocurre acá. Ahora, esa corriente está en azul oscuro en comparación a estas dos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? En que esta está en OK, esta está lista. Yo tengo todos los datos. De hecho, al darle la composición, tan solo la composición, dense cuenta la cantidad de datos que me calculó al tiro el problema. Me dijo, bueno, entonces a esa temperatura, si es agua, está en líquido. No hay nada de vapor, ¿cierto? A esa temperatura, a esa presión, tienes tanto flujo molar, considerando el flujo másico. Tienes todo, me calculo la entalpía, la entropía, de flujo de calor, todo. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, Aspen, todo lo azul lo colocaste tú. ¿Ok? Mira, hermoso. Pero lo negro lo calcula Aspen, en base a lo que tú le diste o a lo que el paquete fluidinámico le puede proporcionar. Bien. Entonces vamos a hacer lo mismo rapidito para las otras corrientes. Temperatura 35, presión 1 bar, flow 10 kilogramos hora. Y composición 1. Y listo. Y mira qué hermoso. Como ya teníamos la corriente de entrada, las dos corrientes de entrada definidas, tanto 1 como 2, que están en azul, 3 inmediatamente se pone en azul. ¿Por qué? Porque ahora tiene todos los datos. Sabe cuánto es el total de flujo que se le tiene que llegar, ¿cierto? Sabe la presión, que es 1, y la temperatura, que es 30. Claramente, mismo flujo, misma presión, pero de 10 grados de diferencia es la temperatura media. La composición, 1 de agua, ¿cierto? Súper sencillito, el mixer es muy amigable. Bien, ahora, esto yo lo puedo mover así tranquilamente y a veces va a quedar un poco la escoba con las corrientes, pero lo mismo porque las corrientes también se pueden mover libremente, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Puedo seguir? ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo seguir? ¿O están terminando esto? ¿Puedes mostrar el panel de la 2, donde están las condiciones de entrada? 35 grados Celsius, un bar y un flujo de 10 kilogramos hora. Aquí está en segundos. Ahí está, 10 kilogramos hora. Justo abajito del puntero. Qué horrible. ¿Hay alguien de acá
que sean compañeros de grupo en la tarea o cada uno está con otra persona que no está presente hoy, ahora, ya. Ah, mira, ¿quién se fue? Wow, se fueron los dos, qué bastardos. Mi compañera Ana está. Ya, no, sí, la Vale Estoy creo solo. que estaba excusada debido a que está en la práctica. Mm, Ya, así que te recomiendo hablarle con antelación lo más pronto que podáis y explicarle que hay que hacer la tarea. Pero no es tan complicada, en serio, no se preocupen. Igual cualquier cosa, mi correo, mi WhatsApp, Facebook, cualquier cosa, da lo mismo. A mí no me molesta contestar preguntas. ¿Ya? Ok, vamos entonces, ¿estamos listos? En este maravilloso viaje que todavía nos queda mucho y nos estamos quedando corto de tiempo. Aló, contésteme. sí. Ya, listo, vamos entonces. Ahora tenemos esta parte lista, así que estamos felices. Ahora vamos a esto. Siempre traten de seguir la línea, o sea, el proceso, claramente el proceso parte acá y termina allá. Traten de seguirlo, ¿ok? Dentro de todo porque ayudan al programa a tener todo bonito y también ayuda a su paz mental. Hay una cosa que les quería mencionar es que el programa está todo el rato corriendo simulaciones. Onda, yo cambio algo en esto y va a correr la simulación para tratar de solucionarlo inmediatamente. Cuando estamos hablando de problemas muy grandes, que si yo cambio un dato cambia absolutamente la vida, o estoy tratando de arreglar un equipo porque no me converge, no me funciona, no me quiere funcionar, se puede ir a esta opción, que es Active y Uphold, ¿ok? Cuando yo pongo en On Hold, es literalmente toda simulación se detiene, ¿ok? Y los números quedan ahí en stand-by. Entonces yo puedo hacer múltiples cambios sin hacer que el programa esté ahí machacando mi RAM todo el rato, sino que tenerla más piola, ¿ok? Entonces, después de eso, vamos acá. Ahora, tenemos el intercambiador de calor 1, el heater, es 100. Y ahora nosotros tenemos acá, igual como en el otro, un diagrama de qué es lo que entra y qué es lo que sale. Inlet, claramente la corriente que ingresa es la 3, ¿cierto? Sí, correcto. Y outlet, queremos que salga la 4. Entonces al hacer así, se creó la 4. Magia potagia. Ahora, en este programa es Daniel, absoluto... Sí, disculpa. a mí no me sale la 4. No, la 4 no. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, tienes que crear la 4. La 4 no existía. Mira, de hecho. Bueno, eso no era mi idea. Pero. Dame un segundo acá. Oh, oh. Se me olvidó. Ahí está. Chique, creo que formulé mal el. ¡Ah! No molestas. Ahí está. No, ok. ¿Dónde está la paleta? Ok. No, así no funciona. Sí, F1. Puta. Que no encuentro la paleta. ¡Ah! Ok, ya bueno. Bien. Bien, 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 bien.
Ahí decía paleta, más ¿Dónde? atrás. Ayúdame. ¿Acá? ¿Dónde? No, una más atrás. Ahí está, model palete, a la Ah, izquierda. Ahí. yes. Yes. Ya. Entonces, ya hay un hito. Listo. Se acabó todo. Esto es lo que yo te decía, Naís. Mira, yo el 3 ya está disponible. La corriente 3 ya existe. La creé en el Mixer 1. Entonces yo en el index coloco la 3. Ya, espérame. Deja. Hola Javiera. Hola Javiera, dame un segundo que termine de explicar esto y te ayudo a llegar justo donde estamos ahora, no te preocupes, ¿ya? Ok, entonces la 3 se conecta acá. Y el outlet, te das cuenta, no hay nada, no hay ninguna corriente de salida actualmente. Entonces yo voy, aprieto 4, aprieto Enter, ¡pum! Y se crea, magia, es hermoso. ¿Ya? Javiera, para que no estés tan perdida, lo que hicimos fue abrir Aspen de una pantalla que te va a salir acá, colocas New, si es que no te sale esta directamente, colocas New, que es New Project, New Sheet, etcétera, etcétera. Luego tienes que completar esta parte que es de propiedades en Component List, vas a Component List, acá pones Add, se te va a agregar esta Component List 1, busca aquí los compuestos con los que estamos trabajando, ahora mismo es solo agua, después Fluid Packages, package, pones add, se va a crear basis 1, y basis 1 nosotros colocamos el paquete termodinámico de Penn Robinson. Luego de eso pasas a simulación y haciendo uso de esta pequeña cosita que se me había perdido recién, arrastras cada uno de los equipos, que en este caso es un mixer, un heater, que está acá, y un separador. Ambos están ahí y ese ahí, ¿ok? Si nos puedes alcanzar o vas a esperar, cosa tuya. Yo seguiré explicando. Si tienes cualquier duda con respecto a lo anterior o ahora, interrumpe tranquilamente desmuteando tu micrófono con la barra espaciadora. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Ya, el heater. Ahora lo que les quería decir es que, ya, imagínense, yo digo, ya, pero ingresa tantos, esta es la corriente de ingreso, esta es la corriente de salida, la de ingreso ya está, ya es conocida, así que no hay ningún problema. Y ahora yo voy a parámetros, ¿ok? Estos son los parámetros del intercambiador. El delta P, 0, no me dicen que cambia eso, y no me dicen un delta T, me dicen un duty, ¿cierto? El duty, en este caso, era de 75 kilojoule minuto, ¿ya? Pero cacha lo que va a pasar, 75, y yo voy, busco kilojoule minuto, y no puedo ponerlo. Y no puedo, y no puedo, y me dice, requiere una corriente de energía. Ah, chuta. Ya, entonces voy a conexiones. Energía. Literalmente acá tienen que colocar una corriente que es solo energía. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner, porque soy un hombre simple. Entonces tengo mi, bien, burum, que es energía. Entonces ahora, unknown duty. Ah, ya, ahora sí. Entonces voy aquí, 75. Kilojoule hora. No, kilojoule minuto. Esto. Ahí sí. Ok, perfecto. Completadísimo. Entonces, ¿qué pasa? Me puso arriba de eso y me da una pequeña ventana resumen de lo que yo sé. Temperatura 30, presión, bla, 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 flujo molar, tanto. Y de pronto, ¡pum! Temperatura 81 grados Celsius. Perfecto. Ulala. Ahora, vamos al separador. El separador es básicamente un mixer pero al revés, ¿cierto? Todo lo tenemos claro. Rebeco siempre nos decía, si entra caca, sale caca. Y brígido. Ya, entonces la corriente de entrada para el separador claramente es la corriente 4. ¡Pum! Se conectó. Perfecto. Ahora mis corrientes de salida van a ser la corriente 5 y la corriente 6. Ah, mira. Cuando no existía 6,
Ah, no, ¿qué hice? Ayuda. Dejé en barro. Espérame. Pucha. Ya. Ahí lo que acaba de ocurrir es que estaba en las mismas condiciones, pero el programa se puso en uphold porque puse que la salida de este fuera eso. Entonces como que no funciona así, ¿se entiende? Entonces el programa dijo, oye, aquí hay algo malo, ¡pum! Y pausó el programa inmediatamente. Entonces por eso estaba todo así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo 5 y 6. Cuando tenía solo 5, claramente estaba resuelto el programa porque pasaba de largo, da lo mismo. Pero ahora tengo 5 y 6. Y me va a pedir una razón de separación. Unknown split. Creo que esto es muy grande. Ahí sí. Unknown split. Entonces yo lo que hago acá es ir a parámetros y tiene flow ratio. ¿Ok? El flow ratio se mide de 0 a 1. ¿Cierto? Y dice qué porcentaje del total corresponde a cada flow. Entonces yo sé que es 1 es a 3, así que 75 y 25, así que pongo 0,75. 0,75. Y el otro lo va a rellenar claramente con lo que falta. Si hubieran más corrientes, tendría que llenar al menos 2 para que la otra se complete inmediatamente. Y eso es nuestro primer caso. Y se acabó. Súper simple. Todos para casa. A dormir. Tengo 6. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es importante empezar a conocer al tiro? Todos los programas funcionan en base a una lista de balances de materia, de energía, de componentes. Bien, esos son los balances más comunes que hay, los que siempre se tienen que hacer sobre un equipo. Eso te va a dar ciertas ecuaciones, ciertas variables, ciertas variables desconocidas, por lo tanto tienes un grado de libertad. Entonces nosotros tenemos que lograr cumplir con los grados de libertad de los equipos para que estos puedan resolverse. Esto es nada que más un proceso matemático, solo que nosotros lo vemos así, esquemático, bien bonito. Pero en APQ se ve cómo es hacerlo a mano y es horrible. Entonces, si se dan cuenta aquí, todo lo que necesitaba era tener resuelto todo lo de acá, todo lo de acá, y listo. Me tiraba el tiro eso. No había ninguna otra cosa. Y aquí simplemente necesitaba el dato de cuál es la relación entre estos dos flujos, y listo. Se puede calcular el tiro. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hora de seguir? Sí. Ya, ok. Entonces, vamos a ir acá a File. Ustedes lo pueden guardar. Yo claramente no lo voy a guardar, pero ustedes guárdenlo. Y voy a poner New. Y aquí Case. Y listo. Tengo uno abierto y nuevo para mí. Ahora, de vuelta a la PPT. New Share. Presentación. Share. Estamos acá y yo me di el amor de resolver esto paso a paso, escrito con fotitos para ustedes, para que lo puedan. Javiera, por si no es, tú que te perdiste la primera parte. Esta parte es muy importante porque es la aproximación de cómo empezar a modelar inmediatamente. Entonces, encontraba que era injusto que simplemente estuviera esto y después esto. ¿Ok? Entonces, era cruel porque no te decían nada. Entonces, yo lo que hice aquí fue como, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bla, 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 bla. ¿Sí? Todo lo que hicimos nosotros. Después, aquí tenemos, por ejemplo, cuando empezamos a rellenar con las corrientes, después la corriente 1, le colocamos todos los datos que sabíamos, la composición. De esto, una vez completé todas estas dos corrientes, 1 y 2, paso a esto. Acá había que poner 3, 4 y la energía, quedaba así. Y por último, después ahí, y tenemos el programa entero. ¿Bien? Si alguno quiere repasar, hacerlo de nuevo, jugar algo, es libre de hacerlo. Ok. Caso práctico número 2. ¿Tienen todos listos una nueva hojita? Esto es un poquito más complejo. Esto va a requerir, yo creo que un poco más de tiempo.
¿Todos listos? Chicos, contéstenme. Aló. ¿Lista? Ya, listo. Estamos pulentos. Oye, Sana, ¿estás listo? Aló. Dale nomás. Ya, Javiera, ¿estás lista? Sí, también. Ya, listo. Vamos entonces. Me dio calor. Sorry, cabros, pero ando en pijama, claramente. Yo creo que más de alguno anda en pijama también, creo. No quiero ser el único flojo. Pero en Quillota hace calor, es horrible. Siempre hace calor todo el día, hasta en la noche. Ya. Vamos a leer el caso práctico. Recuerden tener como la PPT a mano igual afuera como para revisar los datos, para que no estemos cambiando de pestaña todo el rato y podamos trabajar más tranquilo. Ya, voy a leer. Una corriente contiene 68,5% en peso de etileno mezclado con etano, con un flujo total de 7,3 billones de libras por día. Se ingresa a una columna de destilación de 125 etapas. Se desea producir un producto de destilado conteniendo un mínimo de 99,96% en masa de etileno con una producción de 5 millones de libras por día. También se considera dentro de los objetivos que el producto de fondo no tenga más de 0,1% de etileno. Se suma que en peso. En base a las especificaciones dadas y a la tabla adjunta, determine si la operación es factible. Genere gráficas de composición y temperatura de los platos de la torre. ¿Ok? Entonces la tabla adjunta se transformó en una lista, ya donde están las distintas especificaciones para la torre de destilación. ¿Cierto? Una torre de destilación. Entonces, la eficiencia de los platos, 100%. La columna opera a 300 psi-G, o sea, la misma presión en toda la columna. El refrigerante es capaz de condensar toda la mezcla de etileno. La mezcla se alimenta como vapor saturado a 350 psi-G. Alimentación entra a la columna en la etapa 90 y se utiliza la ecuación de estado de Penrose. Bien, entonces, de acá lo que podemos sacar, es interesante, es, lo opera a 350. Eso quiere decir que tanto la presión de acá, del evaporador, o sea, del condensador, como del evaporador, del recalentador, del reheater, de heater, cosa como le quieren llamar, es de 300 psi. Que esta corriente ingresa a 350. Que ingresa en el plato 90, no en el plato 120. Que el condensador condensa todo, así que esa corriente no existe. Aquí debería poder salir una corriente, pero no existe. Todo baja, ¿cierto? Como en el laboratorio. Se utiliza Penn Robinson. ¿Qué más podemos destacar? Tenemos la composición de la corriente de entrada, tenemos cuánto ingresa, el número de etapas, condiciones para la corriente de salida. Bien, cantidad que queremos producir y tenemos una condición para la corriente de abajo. Se dan cuenta que tenemos datos en cada uno, por lo menos en cada una de las corrientes importantes del proceso. ¿Ya? Y vamos a ver cómo todo esto va a fallar rotundamente, en serio. Ya va a pasar, créanme. Bien. Ya ahora deberían estar viendo Aspen de nuevo. Entonces vamos a Component List y vamos a aquí. Recuerden que Aspen está en inglés, por lo menos este Aspen. Así que hay que escribir los nombres en inglés. ¿Cierto? Entonces el primero es... Siempre se me olvida. Es etileno y etano. Etano. Listo. Y el etileno. Etileno era eteno. ¿No? Ahí está. Listo. Etano. Ya. Entonces tenemos nuestros dos componentes que nos mencionaron en el enunciado y estamos felices, estamos bien. ¿Cierto?
ahora vamos a Fluid Package, vamos a Add, bajamos, Penn Robinson y ¡boom! Ok, entonces lo aguanta, funciona, trabaja bien con esta mezcla de componentes, etc. Vamos a simulación. Ahora tenemos que buscar la torre de destilación. Si pueden ver, aquí hay distintas corrientes. Hay upstreams, hay common, hay custom y hay columnas. ¡Yay! Refining, cada lo mismo. Pero columnas. Tenemos muchas columnas en el ramo. Entonces aquí tienen que buscar cuál es la columna de destilación. Entonces es esta. La primera. ¿Esa? Entonces la arrastran para afuera y ¡boom! No, casi. Ahí sí. Boom. Ya, entonces si se dan cuenta acá abajo qué es lo que está haciendo el programa y cacha, no hay nada. Un non-duty, compositions, temperaturas, flow rate. Nada, ¿cachai? No tiene nada el programa para trabajar. Entonces nosotros vamos a abrir acá. Doble clic en la columna. Y lo primero es para no olvidarse las energías de esto. Por ejemplo, esta es la energía del condensador, ¿cierto? Esta es la energía del reboiler. ¿Bien? Y se pueden ver ahí que son esas rojitas que están justo ahí. Ya. Ahora, corriente de entrada, vamos a colocarle in, ¿cierto? Solo para molestar. Acá, en N, podemos ver el número de etapas que tiene la columna. Nosotros sabemos que tiene 120 etapas. Y acá, por ejemplo, en estándar, siempre me va a hacer que la corriente de entrada ingrese en el plato medio, en la mitad de la torre, que en este caso serían 60. Pero yo no quiero que ingrese en el 60, yo quiero que ingrese en el 90. Así que, haciendo clic en Inlet Stage, yo puedo ir y seleccionar 90. ¡Yay! Y qué bonito, ¿cierto? Ahora, el condensador, nos dijeron que el flujo de refrigeración era capaz de condensar todo, así que es condensador total, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos nuestro tope y aquí nosotros tenemos nuestro fondo, ¿cierto? Y esto es optional side draws, es cuando sale una corriente de medio de la torre. Eso se ve mucho, claramente, por ejemplo, si estás procesando una gran mezcla de hidrocarburos, se los pasaron en clase, dependiendo del plato se van sacando distintos componentes, por las alturas, etcétera, etcétera, ¿cierto? No hacemos nada más acá, está todo bien tal cual como está, y vamos a Next. Si se dan cuenta, son 5 páginas de esto que tenemos que rellenar. Vamos a Next. El sistema es one through, que es el normal, el básico, así que lo dejamos ahí, no lo tocamos. Ahora, esto es lo que yo les mencionaba, la presión del condensador y la del reboiler. En cada una de estas nosotros ponemos 300 psi/G. Y aquí hay que buscar psi/G. Está un poquito más abajo. 300 psi/G. Y 300 psi/G. Entonces ahora la torre trabaja a 300 psi/G. Next. ¿Está todo bien? ¿Listo? Ya, ok, voy. Next. Estas son temperaturas estimadas a la cual podría salir o podrían ingresar las corrientes o la temperatura del reboiler o del condensador. Da lo mismo, son opcionales. Así que, next. Y acá yo no estoy trabajando con molar, estoy trabajando con mass. Y ni siquiera es necesario completarlo. El reflux ratio, acá tal cual, como te lo están pidiendo, si pudieras tenerlo es bueno colocarlo, ¿ok? Aquí el liquid rate, se van a dar cuenta que no es necesario completarlo nada, no tenemos nada, ¿ok? Entonces simplemente colocamos done.
Y vaya qué maravilla de que no esté nada resuelto todavía, lo cual tiene mucha lógica. Entonces vamos acá. ¿Están viendo bien la pantalla de la columna? Entonces, si se dan cuenta, dice sin converger. Ya, entonces revisamos que todo esté bien, entre el 90 y 120, la presión. Ya, entonces simplemente nos falta empezar a ver las corrientes que ingresan. Bien, porque Oye, recuerden... Daniel, Sí, sí. pasa que me tengo que retirar ahora, entonces ya va a despedirme. Ya, Sorry. Ya, eso. vale, ven. Que te vaya bonito. Bye, bye. Igual. Ya. Daniel, Sí, sí. me perdí. ¿En qué parte? Voy en las temperaturas de la Torre. Las opcionales. Sí, Eso ponerle done o next no son necesarias, son completamente opcionales. ya, Y no tienes el dato tampoco. ok. Y luego sale lo del reflux y flow gas. Tampoco lo tienes, así que done. De hecho, te tira la opción de done, eso quiere decir que no son necesarias. O Ok, se puede trabajar sin ellas de alguna otra manera. Y eso es lo que yo les voy a enseñar. ok. Ya, entonces Anaís queda hasta ahí. Doble clic. Se nos Ujú. abre esto. Ahora, necesitamos modificar la corriente de entrada claramente, ¿cierto? Entonces podemos ir directamente aquí a la corriente de entrada y unknown compositions, ¿cierto? Pero vamos agregándole los datos que tenemos de a poco, ¿cierto? Entonces, tenemos que una corriente que contiene 68,5% en peso de etileno. Entonces, vamos a ver la composición al tiro. Ahora, dense cuenta, acá está en mole fraction y el dato que me están dando es en mass fraction, ¿cierto? En peso. Entonces tengo que cambiar eso. Es súper simple. Es en edit. Voy a mass fraction, ¿ok? Y era 68,5 de etileno. Entonces acá es 0,685, ¿cierto? Y el resto hay que completarlo nosotros porque el programa es medio bruto a veces. Que sería 3,15. Y acá abajo tiene que salir un 1, ¿cierto? Entonces vamos aquí. Ya tenemos nuestra composición lista. Ahora, sabemos que el flujo de entrada es de 7,3 millones de libras por día. Vamos a rellenar ese dato al tiro. Estamos en composición, ahora vamos a condición. Mass flow son, se me olvidó el número, 7,3, 7,3. Cambiamos acá. Millones de libra por día. ¿Listo? Ahora, ¿a qué presión entraba? 350 PSIG. Está un poquito más abajo. Y no tengo ningún otro dato. No tengo la temperatura, que sería el dato que me falta para determinar el estado de la corriente. Pero me dan un dato súper importante. ¿Cuál es? Dejen colocarle la... No, eso no. Colocarle la... ¿Cuál es el dato importante acá que me dan? Esto. Se mete como vapor saturado. ¿Y cuando yo tengo vapor saturado? Cuando tengo todo vapor, pues. ¿Cachai? Está justo ahí. Listo. Forma vapor. Entonces yo voy aquí a
vapor phase fraction. Eso me dice cuánto de mi fracción de mi corriente está en estado de vapor, ¿cierto? JC lo hacía sacar es ese I sobre X, ¿cierto? Que puede ser de 0 a 1, 0 donde es completamente líquido, 1 es completamente vapor o gaseoso. Entonces yo voy ahí y pongo 1 y ¡boom! Listo, se arregló todo. Porque ahora el programa sabe en qué condición está, sabe que es solo vapor, que está saturado. Listo, se acabó. Cierro y tengo mi corriente de entrada. No, faltan todavía más cosas. Por supuesto que faltan más cosas todavía. Entonces, vamos a empezar a rellenar los datos que tenemos de las otras corrientes. Bien. Mira, el destilado tiene que tener mínimo un 99,96% en masa de etileno. ¿Ok? Entonces yo sé que esta composición, que es el tope, que es el destilado, en su composición, en masa, que yo le puedo cambiar aquí con basis también, esas son dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí está en mole fraction, si yo hago edit, y yo lo cambio acá y le pongo cualquier, también se cambia, pero también lo puedo hacer aquí en basis, y elegirlo el tiro. A mí me gusta hacerlo en edit porque tarde o temprano te va a tirar a esta cosa. Entonces nosotros sabemos que esta corriente tiene que tener al menos un 99,96 en masa de etileno. Etileno tiene que ser al menos 0,9996, creo. Sí, correcto. 9996 de etileno. Pero ahora nos falta el otro cacho. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ok. No, todavía no. Listo. Ahí cuando dé 1, cuando estén los dos azules, le dan OK. Perfecto. Ya. Voy a condición. ¿Cuánto? Tenemos un flujo. Nos dan cuánto es lo que queremos producir. 5 millones de libras al día. Entonces voy aquí, 5, y cambio. Millones de libras. Libras al día. ¿Bien? Pero me faltan datos, me falta la temperatura. Pero no las tengo. Absolutamente no las tengo. Es todo lo que tengo de esa corriente. Tengo el 99 y los 5 millones de libras. ¿Ok? Pero esa temperatura me la va a dar el programa. Una vez resuelto todo, él me va a tirar esa temperatura. Pero yo le estoy dando datos sobre los cuales trabajar para determinar esa temperatura. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos otro detalle, que es que el producto de fondo no tenga más del 0,1% de etileno, ¿cierto? Entonces, cerramos acá, ya no tenemos nada más que agregar ahí. Vamos al fondo, vamos a composición, edit, mass fraction, y sabemos que esto no puede, este valor no puede ser más de 0,1%, sería 0,1, 10, 0, eso, ¿cierto? No puede ser más que eso. Por lo tanto, el resto, sí o sí, por obligación, tiene que ser 0,999. ¿Bien? Entonces le damos OK. Y no tenemos más datos tampoco. No tenemos condiciones, no tenemos temperatura, no tenemos flujo, no tenemos absolutamente nada más que agregar. Y ahora vamos acá y buscamos más cosas, si es que nos falta algún dato que agregar. Y en verdad no, tenemos todo. Entonces, ahora si se dan cuenta, no está funcionando, no nos está corriendo y tenemos que entender el por qué. Dice unconverged, ¿cierto? No convergido. Bueno, entonces vamos a ir más allá, vamos a ir más adentro de la torre. No solo de lo que está acá, sino que más adentro. Y para eso vamos a entender, ¿se acuerdan que yo les hablé de los grados de libertad del problema? Bueno, eso lo podemos ver acá en Spec Summary. ¿Ok? En Spec Summary, acá
Si se dan cuenta, quiere decir que necesita 2 grados de libertad para resolver el problema. Solo 2. Y nosotros le hemos dado más que 2. Pero ¿qué ocurre? Los spec summary, los grados de libertad que este está pidiendo tener, con los cuales está trabajando, no se los hemos dado. El reflux radio y el distillate rate. No los tenemos. Entonces tenemos que ver, tenemos que agregarle los datos que sí tenemos. Bien, y eso puede ser cualquiera de los datos que nos dieron anteriormente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a specs, ¿cierto? Porque acá estaba listo. Yo no quiero usar ninguno de esos porque no puedo usar ninguno de esos. No tengo esos datos. Entonces yo voy a specs. ¿Ya? Y voy a add. Y aquí voy a agregar una variable que yo sí conozco, que tenga el valor y que lo quiero usar como grado de libertad. ¿Se entiende? Ok. Entonces, hora de buscar. Aquí yo siempre me equivoco. Okay. Por ejemplo, acá. Column component. Eso quiere decir de las corrientes de la columna, los componentes de una corriente o de algo. Aquí, por ejemplo, podría ser, a mí me gusta la fracción, ¿cierto? Porque es un dato que tenemos. Entonces, nosotros acá tenemos que puede ser tanto en una etapa de la torre como en una corriente. Nosotros tenemos datos en la corriente. Entonces hacemos clic en la corriente. ¿En qué corriente? Nosotros tenemos en el fondo. Ah, no, en el tope. Es lo que nos importa. Mass fraction. Y el componente, nosotros sabemos que es etileno. ¿Y cuál era la condición de esto? Que esto al menos tuviera un 0.685. ¿Cierto? Correcto. Entonces nos vamos. Y ahí queda. Entonces voy a spec summary. Y miren, ahí está. Y tiene el valor. Es hermoso. Entonces yo lo activo. ¡Tarán! Desactivo el... Ya. Ya. Entonces tenemos la composición de el tope. Ahora, ¿qué podríamos darle más para poder solucionar el problema? Uno de esos podría ser la composición de abajo. Entonces le damos tanto arriba como abajo un dato, ¿cierto? Como para visualizar más el problema. Entonces eso sería también component fraction. Add spec. Vamos acá. En una corriente. ¿En qué corriente? En el fondo. En más. Y nosotros sabemos que de etano, que es para mí por lo menos es más fácil hacer el número, la fracción es 0,999. Entonces cierro acá. Voy a spec summary. Y selecciono estos dos. ¿Ok? Y ya le he dado los 2 grados de libertad que necesitaba este problema, con 2 datos que yo proporciono. Eso quiere decir que con estos 2 datos son los grados de libertad con los cuales va a empezar a resolver el programa. ¿Ok? Es un arte mágico matemático. ¿Ok? Yo cierro, pero no funciona. Claro. Cáchate esto. Está resolviendo su stop piola, su reset, su run. Y debería resolver. Que quede claro. Debería resolverlo. Vaya. Ya. Si no lo resuelve,
Si no resuelve, quiere decir que le dimos 2 grados de libertad que nos sirven para resolverlo completamente o de manera más rápida. Bien, entonces lo que nosotros podemos hacer es agregar otro, de cualquier otro tipo. Entonces, por ejemplo, ya tenemos una composición, pusimos 2 composiciones. Ah, pero ¿y los flujos? Ah, ya, entonces agreguémosle un flujo. Bien, entonces vamos a add, y acá le agregamos flow. Vamos a ver. Si no me equivoco, era en... Acá. Ok. Entonces... No era acá. Era en... Chicas, pero quería quedar claro, ¿hasta acá han entendido? ¿Aló? Sí. Ya, ok. Déjenme buscar bien. ¿Dónde era? Déjenme dejarles viendo esto. Denme un segundito. Voy a buscar algo. Mm. Ya. Ya. Ahora sí, creo que logré entender cuál era el tema que faltaba. Acá si se dan cuenta está el distillate rate, que es cuánto destilado yo estoy produciendo, ¿cierto? Entonces, sí, eso es distillate rate. Aquí yo sé que son 5 millones de libra al... Son 5 millones de libras por día. Bien, entonces yo voy acá. No, eso no. Voy a... acá. Son 5 millones de libras al día.
Bien, entonces voy a spec summary y voy a agregar esta. Y voy a agregar cualquiera de estas dos. Por ejemplo, esto. Entonces voy a tener el flujo destilado y la composición de etileno en el destilado. Ya, con eso debería poder resolverlo tranquilamente el problema, supuestamente. Entonces yo a veces lo que hago es simplemente hacer un stop, un reset y un run para que corra como desde cero, ¿ok? Con eso debería estar. Por ejemplo, acá tengo la misma torre implementada de la misma manera. Aquí tenemos el 0096. Mira. Acá, summary. Ah, ya bueno, por alguna razón el programa me odia en este momento y no me quiere resolver la torre. Y eso que lo hice de la misma manera que la que tengo acá. Pero acá tengo la spec summary, tengo el distillate rate, que es lo que se produce de destilado, tengo la composición del destilado en fracción masa de 0,0996, ¿cierto? Y bueno, ahí está la torre. Si se colocan bien las cosas y si el programa no te odia, ocurre esto. Bien, entonces así debería quedar su torre una vez terminada la modelación, con todas las cosas ingresadas. Claro. Ok, entonces ahí termina el problema. Vamos a cerrar las demás pestañas de... creo que entendí el problema. Y no quiere. Maldición. Bueno, en verdad no sé por qué no lo está resolviendo ahora mismo, pero como les dije, voy a cerrar esto. Maldita cosa que no me quiere. Pero acá tengo la misma torre con el mismo trabajo que yo les mencioné, con cada una de las corrientes, tal cual lo hicimos recién, con el feed, tal cual como lo colocamos, está todo bien. Y aquí dentro ustedes pueden ver los parámetros de cada uno de los platos al interior. Si se dan cuenta, la presión está seteada en 21,7 en ambos extremos, por lo tanto la presión se mantiene estable a lo largo de toda la torre. Aquí pueden ver la temperatura, ¿cierto? 25 y abajo está más helado. ¿Ok? Y eso es básicamente cómo modelar una torre de destilación paso a paso. Ya. Y así se ve. Y ahora lo siguiente que pedían era generar gráficos de composición temperatura de los platos de la torre. Bueno, para eso es... Ustedes lo pueden ver directamente
acá. Pueden... Ahora, y acá pueden ver todo del equipo. ¿Cachai? Las composiciones, las presiones, la performance y los perfiles de la torre. En todo, temperatura, presión, ¿ok? Entonces con estos datos ustedes pues, y aquí por ejemplo en performance plot, ustedes dicen temperatura, trade by trade properties, temperatura, todas, ¿cierto? Entonces pueden ver el diagrama de la torre en base al número de platos, ¿cierto? Entonces aquí tienen la temperatura y aquí tienen, y lo pueden acercar ahí a un puntito en específico y les da el dato, ¿cierto? Y claramente la presión, si yo voy aquí, view graph, es estable. Y la composición, bonito, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ese es justo el punto donde las composiciones se cruzan y ahí se separan, ¿cierto? Entonces tenemos que aquí en el plato 0 es 100% etileno, mientras que acá es 100%, básicamente 100% etano. Ya así es como pueden graficar directamente desde el equipo, performance, plot, view graph y listo, ¿ok? Y si quieren los datos pueden dar view table nomás y ahí se los va a mostrar básicamente los datos. Ya aquí pueden decidir desde qué plato a qué plato. Claro, acá está todo desde el condensador al reboiler. Solo la torre, sin considerar el reboiler y el condensador. Bueno, ese es el ejercicio número 2. Ahora que nos queda un ratito. ¿Tienen clase ahora, chicas? Yo no. Tampoco. Ya, pulento. Ya. Ahora, ¿han visto el anuncio de la tarea? No. Ya, yo lo tengo acá. Ahora deberían estar viendo el enunciado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cierto? Sí, pantalla. Acá. Entonces, bueno, tarea 3, análisis de sensibilidad en torre de absorción. El análisis de sensibilidad, la idea es variar una variable para ver cómo afecta a otra variable de interés, ¿cierto? Y ver cómo esto modifica mi proceso. Así como, ya, mira, si yo la presión de la torre la hago así infinita, ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa? Aumento mucho el flujo de esto lo bajo, cambio esta composición, ¿qué me va a ocurrir en una variable que yo desee? ¿Ya? Entonces los alcances simplemente se propone una planta de limpieza de gases ácidos, o sea que tiene H2S y CO2, variando los tipos de solventes a utilizar según distribución de grupo. Estos solventes pretenden retirar los compuestos, H2S y CO2, de las corrientes de gas hasta dejarlos en una concentración requerida por una especificación de venta. Acá. Ya. De acuerdo con el tipo de planta. Ya aquí ustedes en la parte 1 tienen que explicar el proceso, tienen que explicar el flowsheet, ¿ok? Ya las plantas vienen listas, ya vienen instaladas, vienen bien, ¿ok? Están pulentas, están tal cual. Entonces, ustedes ahí en esa planta ya lista van a empezar a cambiar cosas, que yo se los voy a indicar más rato. Explicar la función de cada equipo implementado en la planta y su importancia en el proceso. Para eso tienen que recurrir a la literatura, todo lo que me coloquen tiene que estar claramente referenciado. No soy pesado con el tipo de referencia, pero la pueden hacer como ustedes quieran. Claramente puede ser el formato APA o el IEE.
ningún problema, me da lo mismo. Pero, por favor, todo con su respectivo referencia, siempre, toda la vida. O sea, no me podéis decir, no, es que este proceso es importante porque ayuda a tal cosa, baja tal cosa, con la relación a tal cosa. ¿Y tú de dónde sacaste eso? No tenéis que decir dónde. Después, el 3.4 es lo más importante, que es realice un análisis de sensibilidad cambiando las variables indicadas para cada grupo en la sección 7. Presentada más abajo sobre al menos 2 variables, escuchen bien, sobre al menos 2 variables que ustedes consideren importantes en el sistema. Para esto, para pensar cuáles son las 2 variables que ustedes van a considerar importantes, consideren esto, los objetivos de la planta y sus puntos más críticos, onda, qué parte de la planta es muy delicada, qué parte de la planta se puede echar a perder, qué parte de la planta tiene debilidades, etc. Más el efecto que tiene sobre la carga térmica del rehervidor, ¿ya? Aquí también se debe incluir gráficos y realizar comentarios sobre el comportamiento observado. Si no va de acuerdo a lo que usted esperaba, ¿por qué? Si va en contra de la materia, de la teoría, ¿por qué presente su error? ¿Por qué podría ser así? ¿Cómo debería ser en caso de que esté malo? Etcétera, etcétera. Y realiza un estudio comparativo entre el solvente entregado y al menos otros 2 indicados en las listas de plantas, sección 7. Sugiera uno en base a algún criterio, por ejemplo, relación beneficio, costo y cantidad. ¿Ya? En base a esto, la 3.5 igual se relaciona harto con la 3.3, ¿cierto? En plan, ustedes nosotros le vamos a dar un solvente, ¿ok? Que son los de acá. El DEA, sulfendipa, MEA, TEA-DIPA, y ustedes después tienen que cambiar el suyo, por ejemplo, a Javier le tocó la DEA, no sé, pues de pronto es como, ya voy a probar con MEA, después ya voy a probar con TEA. Ya, ¿qué pasa? Al mismo flujo, la comisión cambia, ¿es para mejor o para peor? ¿Qué otras cosas cambian? ¿Pero es más barato o es más caro? ¿Es más peligroso? ¿Es más contaminante? ¿Es menos contaminante? Entonces usted va a decir, no, ¿saben qué? Mejor quedarse con el DEA o no, mejor cambiarse al TEA o al DIPA o cosas así. Eso ya un poco más de análisis ya como con más variables. Ajá, ¿se entiende? Ya, entonces aquí están los grupos, Boscoño Hernández, DEA, Trincado Sancho, Villalobos Arancibia, Rodríguez Torrejoni, González Belén. Oye, los dos estaban juntos y los dos se fueron de la clase. Se lo echaron. Ya. Ahora, por ejemplo, la presión del sistema y el flujo de gas. Voy a abrir, a ver, de aquí quiénes no están. Ya puedo abrir el MEA, porque ustedes no, está lo mismo. No, tampoco. No lo puedo abrir, pues si no le haría la tarea. Ya, el tema es que ustedes van a hacer uso, y lo voy a hacer sobre acá sobre esto, para jugar un poquito, sobre algo que se llama Case Study, que está acá. Case Studies. Jamás se les olvide porque es una herramienta sobre otro. Ustedes abren Case Study, y aquí está el Case Study 1. Ya lo tengo hecho. Ya. Pero lo voy a hacer de nuevo. De nuevo. Acá. Case Studies. Sale esto. Add. Bien. Entonces acá voy a tener mi variable independiente y mis variables dependientes. Entonces yo voy a encontrar una variable dentro de todo el proceso. Dentro de todo el proceso. Que yo quiera variar y después voy a encontrar las variables en las cuales yo quiero observar el cambio de esa variable, cómo afecta a la que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, yo puse feed, ¿ya? Entonces, esta es la alimentación, que es bien parecido a lo del flujo de gas, ¿bien? Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a feed, voy a all, y puedo poner mass flow, ¿cierto? Entonces, voy a mass flow acá, y lo selecciono. Entonces aquí me queda feed mass flow, que eso es lo que voy a variar. Me dice el valor actual de 38.32 kilogramos segundo. ¿Ya? ¿Y sobre qué otra variable yo las quiero ver? No sé. Por ejemplo, yo puedo ir aquí y puedo ir al destilado.
destilado quiero ver la mass fraction, ¿cierto? Entonces yo voy aquí a Master, Composition, Mass Fraction, y elijo la de etileno, que es la que me interesa, y pongo done. Y, por ejemplo, podría ver cómo esto me afecta a mi reboiler. Sería en la torre, que es la T100. Aquí voy a tener que buscar reboiler. Y aquí está, reboiler duty. Y lo pongo ahí. Y me lo tira en kilowatts. ¿Ya? Entonces esta es la energía actual que está usando el reboiler. Y esta es la fracción molar de la corriente de o sea, fracción másica de la corriente. Listo. Entonces yo tengo ahí variables, selección de variables. Ahora, el setup de esto. Lo primero que tienen que hacer acá, súper simple, es ir y colocar sensitivity. ¿Para cuándo? Para cuando estén variando una. Ponen sensitivity. Y es súper simple. Ustedes van, colocan. ¿En dónde quieren variar esto? Bueno, yo lo quiero variar de 30 a 40. ¿Espacios de cuánto? De A5. Para que sean 3 nomás. Pues pongo run. Y empieza a resolver. Acá abajo. Entonces yo para ver cómo va voy a results. Y tengo que esperar a que el programa converja y me tire un resultado. A veces se demora un poco, aunque no sé por qué se está demorando tanto en verdad. Pero claro, la idea es que cambió esta. Y en base a todo lo que tenía, está volviendo a calcular la composición, la temperatura de eso. ¿Ok? En el problema que nosotros le di, esto va a resolver al tiro, no va a haber ningún problema, así que no se preocupen, tampoco se va a demorar tanto. Las torres de destilación son un poco más complicadas de lo normal. ¿Ya? Ahora, ese es un caso, ¿ya? Para poder terminar luego, voy a matar este case study, ¿cierto? Y les voy a mostrar hacer cómo el otro case study. A ver. Stop. Stop. Gracias. Ok, entonces voy a borrar este case study. Voy a agregar un nuevo case study. Y esta vez yo voy a querer variar la presión de la torre. Ahora, si ustedes se acuerdan bien, ¿qué cosas definía la presión de la torre? Era la presión del reboiler y la presión del condensador. Entonces yo voy acá. Perdón. Entonces aquí tenemos Stage Pressure Condenser y el otro es el reboiler. Acá en Stage Pressure, reboiler. En cuenta tienen las dos la misma temperatura. Y aquí de nuevo hacemos lo mismo. Destilado. Mass fraction. Acá. ¿Qué pasó? Mm.
Ya bueno. Ahí diré, ¿cierto? Pu. Bueno, esto es raro. Debería estar aquí el mass fraction. Ya bueno, pero como les dije en el que les mandamos, debería salir todo bien. Si no me pueden llamar nomás. Y vamos a colocar esto, ya, que es el mass flow total. Entonces aquí cuando nosotros vamos a querer variar esto, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Yo necesito variar estas dos al mismo tiempo para poder regular la presión de la torre completamente, ¿cierto? Para que tanto arriba y abajo tenga la misma la presión, entonces regula la presión entre medio. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿por qué? Porque a muchos les piden la presión del sistema. Entonces, después cuando yo voy acá, en vez de colocar sensitivity, ahora yo estoy cambiando 2, voy a colocar discreto. ¿Cierto? Si no me equivoco. Sí. Entonces, después yo voy a elegir el número de estados. El número de estados es cuántas distintas combinaciones de estos dos valores yo voy a querer probar. Y pongamos 2. Entonces me va a generar el estado 1 y el estado 2. Bueno, entonces yo digo acá, yo pongo 21.7 o 21.8. Yo después pongo 21.8 y aquí pongo 30. Aquí pongo 30, ¿cierto? Entonces después yo estoy listo y pongo... ¿por qué se baja? Después pongo run y me va a correr las iteraciones solo sobre estos dos números, ¿cachai? Sobre esto y otra después sobre esto. Entonces me va a tirar 2 resultados. Entonces sí yo puedo ver cuál es el efecto de cambiar verdaderamente la presión de la torre y no solo la presión de un plato, que es lo que se hacía antiguamente. Y eso, lo demás queda a ustedes para aprender, para que se familiaricen ustedes con el programa. Y eso, ¿alguna duda antes de terminar esta sesión? Si no hay, podemos despedir. Chicas, ¿todo bien? Bueno, entonces eso es básicamente el taller 1 de Aspen. La resolución de este ejercicio sí que no está puesta en la PPT, pero como les dije, los primeros pasos importantes que hacer al momento de una modelación están acá. Si se dan cuenta, todo esto se repitió para el ejercicio 2 de la misma manera, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas? Si no, para terminar ya. No, ninguna. Sí. Tampoco. Ya, entonces si tienen cualquier duda me pueden contactar por Facebook, WhatsApp y correo. Lo que se le haga más cómodo a ustedes, se me hace más cómodo a mí también. ¿Ok? Eso. Entonces, que tengan un buen día y que les vaya muy bien esta tarea. Ya nos vemos probablemente para el próximo taller. Ya. Cuídense mucho y que les vaya bonito. Igual, chao. Chao, chao. Gracias, chao.